El reino de Aquila es una nación bien desarrollada, cubierta principalmente de bosques templados y praderas planas. La población es una mezcla entre habitantes urbanos y agricultores rurales que están satisfechos con el gobierno verdaderamente democrático de la nación. La familia real de Aquila ha sido separada del Estado, pasando a ser puramente ceremonial mientras el actual gobierno democrático supervisa el país. La industria maderera de Aquila es una de las más grandes, con muchos edificios y casas construidas casi completamente con madera y que se asemejan a grandes cabañas y a los principales centros urbanos, sin embargo, están construidos con ladrillos y hormigón. Dado que Aquila no tiene salida al mar, la principal rama de combate es el ejército, apodado Ejército de Hierro por los países del sur de Centaura. Tienen la reputación de ser una fuerza obstinada, que no está dispuesta a ceder ningún pedazo de su tierra. Los soldados están entrenados para soportar condiciones duras, a diferencia de los reclutas de ejércitos extranjeros. Del polvo del caído Imperio Libra surgió un grupo de naciones jóvenes y ambiciosas que querían expandirse y aprovechar los amplios recursos que les ofrecían las tierras del sureste de Centaura. Después de siglos de conflicto, la nación que surgió como potencia dominante en la región fue el reino de Aquilan. El reino continuaría creciendo y expandiéndose, conquistando naciones más pequeñas hasta alcanzar las fronteras de otras tres naciones poderosas: Antares, Cetus y Grusa. Después de una breve pelea entre los dos, Cetus optó por firmar el Tratado de Perse, estableciendo una frontera reconocida entre los dos reinos. Antares y Grusa, sin embargo, tenían ideas diferentes. Las tres naciones librarían guerras por los territorios de las demás durante los próximos siglos. A finales del siglo XVIII, Aquila obtuvo una victoria decisiva sobre Vega, que se había separado de Grusa y Antares, ganando territorio hasta la meseta de Murus y capturando una porción de tierra de Antarean que le dio a Aquila acceso al océano Libra. Aquila detendría su expansión en ese momento y, en cambio, se centraría en construir su propio mercado ahora que tenía acceso al comercio marítimo. Vega nunca volvería a intentar una incursión en territorio de Aquilan, y tampoco lo hizo Antares, ya que había sufrido demasiadas pérdidas. A finales del siglo XIX, Aquila experimentó una revolución mayoritariamente pacífica, quitándole el poder político a la monarquía y entregándoselo al pueblo. Debido al pasado histórico mayoritariamente positivo de la familia real, se les permitió conservar su estatus de realeza, pero no tenían voz y voto en el gobierno, desempeñando un papel puramente ceremonial como representantes de la nación. El ejército de Aquila, o también conocido como Ejército de Hierro, estaba formado en su totalidad por voluntarios. No era obligatorio el servicio militar obligatorio, a diferencia de la mayoría de los demás países centauros. Pero como resultado de una fuerza totalmente voluntaria, el número de personal en el ejército era proporcionalmente mucho menor que el de las naciones vecinas, sin embargo, todavía superaba al ejército de Cetus en términos de mano de obra. Para compensar la falta de reclutas, los reclutas de Aquila se sometieron a duros ciclos de entrenamiento. Se esperaba que se adaptaran en el campo sin comida ni agua durante horas y muchos pudieron acondicionarse con éxito. Sus habilidades serían útiles en las llanuras y pastizales, donde las fuentes de agua eran poco comunes. El apodo de Ejército de Hierro se le dio a los habitantes de Aquila cuando, a principios de 1800, resistieron un importante asalto antareño desde el sur. Los antareos en ese momento no estaban tan avanzados tecnológicamente. Después de esa guerra, los aquilanos pudieron conservar sus fronteras con pérdidas mínimas. Desde los años 1700, el ejército de Aquila había actuado principalmente en defensa propia. No se había visto lanzar una ofensiva durante siglos, por lo que dominaron el arte de la defensa en ese mismo período de tiempo. Desafortunadamente, ante la falta de ofensivas, el ejército de Aquila no se vio impulsado a innovar nuevos métodos de guerra. Cuando los antareans invadieron con vehículos blindados e infantería motorizada, los aquilanos se quedaron atrás en sus estrategias de defensa contra vehículos de rápido movimiento. A mediados de la campaña de Aquila, solo se produjeron unos pocos diseños de armaduras de Aquila, pero sería demasiado tarde para tener algún efecto en el avance de los antareos. Durante la mayor parte de la campaña de Aquila, el Ejército de Hierro dependió de cañones de campaña y vehículos de artillería autopropulsados para destruir los tanques antares. La infantería de Aquila pudo dominar a las tropas regulares de Antares en su mayor parte, pero enfrentarse a vehículos blindados y a las divisiones Shock planteó un desafío aún mayor.